Muchísimas gracias de una manera especial por la invitación. Y para mí es un honor, ¿no? Compartir este tiempo con vosotros y reflexionar un poco sobre la vida en África y lo que está ocurriendo ahora y lo que lleva ya tiempo ocurriendo y lo que ha pasado allí en África. Y hablamos sobre la esclavitud. Y a partir de allí podemos llegar a mencionar más cosas. Pero yo quiero tener como un punto de referencia la esclavitud del hombre. Y antes de empezar, ¿qué es lo que podemos definir? O sea, ¿cómo podemos definir esta palabra, la esclavitud? Pues esclavitud es la condición de esclavo. ¿eh? Persona que está bajo dominio de uno o varios individuos, privando a dicha persona la libertad, derecho natural y fundamental de todo ser humano, sin importar raza, edad, sexo o cualquier otra diferencia. Y esta práctica de sometimiento se viene sufriendo desde el antiguo, es decir, desde la antigüedad. De hecho, algunos filósofos como Aristóteles consideraban la esclavitud como algo normal, como algo natural. Y tenemos el ejemplo de la conquista europea de América, donde la esclavitud fue vital para el crecimiento y enriquecimiento de toda Europa. Y gracias a las riquezas de América, la esclavitud en Nigeria y otros países de África, Europa sigue siendo Europa. Y gracias a estas riquezas de América, también Europa sigue funcionando. Si hablamos de cifras, cuando hablamos de las cifras, los datos estadísticos obtenidos por los libros de a bordo de los barcos o de los puertos no permiten sacar un número exacto, solo un cálculo aproximado. Algunos investigadores llegan a la conclusión que entre los siglos XV al XIX, el continente de África perdió más de 100 millones de mujeres y hombres, la mayoría jóvenes. Y luego, hablando de Nigeria, esclavitud y las consecuencias del tráfico en Nigeria. En Nigeria, cuando hablamos de la esclavitud, la primera cosa que debemos tener en cuenta es que ha habido tráfico de seres humanos como esclavos. Y las consecuencias de estos tráficos desde el país más poblado de África fueron negativas, más bien desastrosas en todos los aspectos. A nivel demográfico, el tráfico de esclavos causó estragos cuyas consecuencias son sufridas incluso en la actualidad. El éxodo forzado de millones de personas de Nigeria y África provocó la disminución del crecimiento vegetativo de la población africana, ya que los hombres y mujeres en edad de procreación fueron los más vendidos. Y en Nigeria hay regiones que todavía no se han recuperado de la exportación masiva de sus habitantes. Los espacios vacíos, como en el norte de Nigeria, e improductivos y la falta de mano de obra delatan día al día el genocidio perpetrado. Y cuando hablamos de la esclavitud presente, las plagas de África de hoy, la esclavitud como forma de trabajo legal ha sido abolida en todos los países del mundo, pero la abolición no implicó su desaparición. Es una realidad que subsiste. Hoy, la esclavitud toma variadas formas. Como os he dicho antes, los países desarrollados mantienen a los países subdesarrollados bajo un régimen de explotación, donde las cadenas y los látigos se han camuflado
en los requisitos del Fondo Monetario Internacional, muchas veces el cual exige cada día más las reservas y recursos naturales como pago de intereses de una deuda externa, a la cual entregamos nuestra autonomía y nuestra propia supervivencia como pueblos. Y por otro lado, subsiste la venta y tráfico ilegal de personas, donde las víctimas son los niños, los pobres, las mujeres, los desvalidos, los inmigrantes y las minorías étnicas o raciales, ¿no? Y sus actividades más frecuentes son el trabajo forzoso, la prostitución, el tráfico de drogas, el trabajo doméstico, la venta callejera, etcétera, etcétera. Y otra forma de esclavitud es la que se lleva a cabo en trabajos tildados de legales, entre comillas, pero donde se explota al empleado bajo salarios miserios, deudas, falta de pago, extensas horas de trabajo, ausencia de descansos, trabas o simples prohibiciones del abandono del empleo, etcétera, etcétera. Y los europeos también dejaron bien inculcada en África una lección, que la fuerza de las armas es el último y definitivo recurso para la conquista del poder. Y no hay nada como la fuerza aplastante del poder militar. Existe en África una doble injerencia, política y económica. La situación es tan fuerte que cuando un dirigente intenta cortar alguna cuerda para liberarse de la presión, se encuentra inmediatamente con una revuelta bien organizada y armada hasta los dientes. Esta injerencia no tiene origen solo en los países europeos, sino de la presión que ejercen Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil. Con estas actuaciones de penetración en África, estamos viendo la tercera colonización del continente. Y África está inundada de armas. Las armas en los países africanos entran legal e ilegalmente, es decir, por canales oficiales y por el mercado negro. Hay intereses comerciales muy importantes en la provisión de armas a la región. El continente ha sufrido guerras atroces, a menudo presentadas como guerras civiles, que en el fondo han sido guerras económicas organizadas con el único objetivo de saquear estos países y enriquecerse a costa de la muerte de millones de personas. El robo de recursos ha sido la causa de las guerras más fuertes. En países como Angola, Sierra Leona, Sudán y República Democrática de Congo. En estos países no se han luchado por ninguna idea, ni por suplantar un poder despótico para mejorar la situación de los ciudadanos, sino simplemente para controlar y explotar petróleo, oro y diamantes, casi siempre en conexión con empresas transnacionales que han suplantado a los propios estados. Un ejemplo claro de esto es el caso de la República Democrática del Congo. Respecto a uno de sus recursos, el coltán, materia usada para la fabricación de móviles o ordenadores. Un área particularmente vulnerable en toda África subsahariana es la agrícola. La agricultura es un sector vital para África y representa el 70% de la economía de los países del continente. Los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y de Fondo Monetario Internacional aparecen como hermanitas de la caridad. Y sin embargo, sus actuaciones no sirven a los intereses del sistema del mercado mundial. Los programas de ajuste estructural
consisten en la imposición de unas condiciones económicas y financieras a los países endeudados para ajustar el comercio exterior, suprimir los desequilibrios financieros y conseguir nuevos préstamos. Es decir, el Banco Mundial entrega préstamos evidentemente con elevados intereses que engrosan la deuda externa de los estados, a condición del cumplimiento de sus programas de ajuste estructural, que se dirigen claramente a la construcción y mantenimiento del sistema capitalista mundial. El continente africano se ha convertido en la región donde más se han aplicado los programas de ajuste estructural. Y las consecuencias de este en África son aumento de los niveles de pobreza urbana y rural, la disminución de los salarios en el sector moderno, la desaparición de escuelas subvencionadas por el Estado, la privatización de la sanidad, etcétera, etcétera. Los resultados inmediatos son el aumento de analfabetismo, la reducción de la esperanza de vida y la reaparición de las epidemias erradicadas en otros continentes. De hecho, la incidencia de enfermedades es una plaga que azota el continente africano: sida, tuberculosis, malaria, cólera y ébola. África posee el mayor índice de enfermos de sida del mundo. Se estima unos 26 millones de personas aproximadamente. Numerosos casos de malaria, un alto porcentaje de afectados por tuberculosis, un 23% a nivel mundial. Y también alcanza el mayor número de niños soldados, más de 180.000 niños soldados. Por consiguiente, se eleva el número de armas ligeras, más millones de personas desplazadas por los conflictos armados. Lo preocupante de todo es: se suele decir que los gobiernos occidentales ayudan a África. La verdad es que África está ayudando a los países de Occidente. Los donantes son los africanos. Se habla mucho de pobreza en África, pero África no es pobre, queridos hermanos. Es muy rica en recursos naturales. El verdadero problema está en la exportación de materias primas. En mi opinión, no son países subdesarrollados, sino arrollados. No existen países pobres. Existen países saqueados, explotados y esclavizados, pero no pobres. Y África de hoy es una África de esperanza, claro, porque a lo largo de la historia, en todo lo recorrido, es importante recordar que los africanos lucharon como personas para estar libres de la esclavitud. Los esclavos adoptaron infinidad de formas de resistencia como contrapartida al dominio de los amos, los gritos, la lucha, la huida, el trabajo realizado en más tiempo que el exigido, también el robo de propiedades, los sabotajes, las huelgas de brazos caídos, el asesinato de capataces y amos, la quema de los edificios de las haciendas, las sublevaciones, las rebeliones, etc. Es un detalle importante porque en periodos de crisis hay muchos que pierden la esperanza. Sin embargo, es en las grandes crisis, cuando las cosas van mal, es cuando debemos aferrarnos a esta virtud, que va siempre de la mano de la fe. Quien tiene esperanza se la transmite al mundo. Quien tiene esperanza ve una luz en la oscuridad del futuro. Quien tiene esperanza permanece activo. ¿Por qué? Porque la esperanza es una llama activa que no se apaga y que siempre está dispuesta a ir
abriendo brecha en una lucha en la que nunca esa llama se apaga. Nunca hay que tirar la toalla. Jamás. Las situaciones difíciles, las crisis duraderas, no significan que nos dejen en un estado de perpetua imposibilidad. La esperanza nos ayuda a mantenernos en pie. Donde hay esperanza, no hay derrumbamiento psicológico y la lucha continúa. Pues a causa de la esclavitud y los sufrimientos que vivieron a nuestros antepasados, las generaciones posteriores hemos aprendido a luchar en la vida y ser independientes. Yo recuerdo perfectamente lo que nos decía mi madre. Hijos, decía, hijos, para sobrevivir hay que luchar. Y hay que luchar y nunca seréis carga de nadie. De verdad que este consejo me ha ayudado personalmente y ha ayudado a la mayoría de los africanos. Este tipo de consejo ha ayudado también a la mayoría de los africanos a luchar cada día para ser unas personas responsables y respetadas. En mi país, Nigeria, y África en general, estoy viendo cumplir la palabra de San Agustín. Lucha como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Es decir, se está dispuesto a luchar, triunfar y salir siempre adelante. Realizar los trabajos con amor, paz y paciencia. Y confiar que todo saldrá bien, porque todo está en las manos de Dios. La crisis ha llevado a muchos a situaciones límite de pobreza, de ansiedad, de inquietud. No hay duda. No hay duda. La vida está llena de espinas, de dolores, de injusticias, de adversidades. Para los africanos, para los nigerianos, la vida sigue. Ya han visto cosas peores que una crisis, y por eso ya no se asusta. El africano piensa que después de la lluvia siempre sale el sol. El Papa Benedicto XVI, en su visita a Benín, un país de África, reiteró con una definición del continente olvidado, en la que cree firmemente. Decía el Papa: pues estoy íntimamente convencido de que es una tierra de esperanza. Yo lo he dicho en muchas otras ocasiones. Aquí se encuentran valores auténticos, capaces de aleccionar a todo el mundo y que reclaman ser extendidos por la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios y la determinación de los africanos. Muchas crisis son fruto de la injusticia, sin duda. La esperanza puede ser una acción para la lucha por un mundo más justo e igualitario. La esperanza nos puede hacer pioneros de la justicia, de respeto a la diversidad. La esperanza es la que convierte los fracasos en éxitos. Los que tienen esperanza activa pocas veces se quedan tirados al lado del camino. Por eso, los cristianos de Nigeria y de todo el mundo deberíamos llevar esperanza a los pobres de la tierra. El amor y perdón. Tras el sufrimiento de la esclavitud, África, que no ha conocido la verdadera paz en su continente, sigue levantando la cabeza, mostrando al mundo su significado de amor y perdón. En los últimos años y meses ha habido matanzas, ataques terroristas, secuestros, etc. Por ejemplo, en el norte de Nigeria, donde los cristianos han sido asesinados, las iglesias quemadas, niñas y niños secuestradas. Todo ello llevado a cabo por un grupo terrorista de Boko Haram, que existe en Nigeria hoy. Y la gente se pregunta ante tanta barbarie si hay cabida para el amor y el perdón hacia el enemigo. Inevitablemente
hasta en alguna ocasión yo mismo me lo he cuestionado como mayoría de los nigerianos. Mi respuesta es sí. Hay posibilidad de amar y perdonar. Dice el Evangelio en Juan 16, versículo 2. Llegará un tiempo en que os quitará la vida, convencidos de que están dando culto a Dios. Es lo que está ocurriendo en África. Es lo que está ocurriendo en Nigeria. El pueblo de Nigeria, ante la amenaza de Boko Haram, no se rinde. Y las iglesias se siguen llenando, aun a sabiendas de que uno puede entrar y no puede salir. Y que uno puede salir y no puede entrar otra vez. ¿Y qué puede aportar África al mundo? Sinceramente creo que los africanos tienen que ayudar a España y todo el mundo a volver a sus raíces de cristiano. En mi país, incluso antes de llegar aquí, escuchaba que en España eran todos cristianos y practicantes. Sin embargo, después de unos años aquí, me di cuenta que muchos han sido bautizados y confirmados para no volver a la iglesia, como si de un mero trámite burocrático se tratara. En cuanto al seguimiento de Dios, África ofrece a España la fe, fruto de lo que han ganado ante los sufrimientos y seguimiento de Dios. Otro aspecto que estamos viviendo y viendo florecer en África y en Nigeria es la determinación de los jóvenes africanos para cambiar su situación económica, intelectual y social. Gracias a los misioneros que siguen trabajando allí, construyendo escuelas, hospitales, incluso escuelas de formación para preparar a estas criaturas que nunca tuvieron la oportunidad de ser formados como personas humanas, sino explotados como animales. Con lo cual, veo un futuro para mi gente. Siempre hemos aguantado, estamos aguantando y seguiremos aguantando. Dios mediante saldremos fuertes y mejores. Dios nos ha bendecido con muchos recursos. Hoy en día viven y trabajan en Estados Unidos más de 20,000 médicos que son nigerianos, bien cualificados. También miles de científicos. En Inglaterra e Irlanda, algunos son jueces y alcaldes. Y miles son los profesores de grandes universidades del mundo. Si llegamos a desarrollar nuestros talentos, seremos la tierra de promisión. Y nuestros sufrimientos se convertirán en alegría. Y mi sueño es, y a Dios le pido, que África pueda vivir reconciliada, en paz y justicia. Y así podemos transmitir el amor, la justicia y también llegando a decir y enseñar a los demás que nosotros hemos conocido los sufrimientos, pero que también Dios nos ha bendecido con perdón y la misericordia. Pues muchísimas gracias y que Dios os bendiga.